Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Terrera de Argentesting. Estamos en presencia de Fernando Figliola, perdón, y Ariel García, ambos de la empresa Qualislab, sponsor de esta séptima edición de Argentesting. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien y súper agradecido que nuevamente estés acá, que nuevamente puedas compartir tu experiencia, tu conocimiento en todo este tema y recordanos en un minuto, 2 minutos, qué fue lo que vimos el webinar anterior. Estuvimos trabajando y viendo lo que era cómo automatizar con Postman, ya teniendo las pruebas manuales hechas en Postman, cómo podíamos con pequeñas interacciones y agregar un poquito de código sin ser un desarrollo, agregando un poquito de código, haciendo algunos pequeños cambios, podíamos los casos manuales convertirlos en automáticos, ejecutarlos y generar más valor con muy poco esfuerzo. Exactamente. Para los que no estuvieron presentes, para que sepan, esta sesión, que fue grabada, como esta también está siendo grabada, ha sido publicada en nuestro canal de YouTube, en Argentesting. Ahí la van a poder estar viendo en la lista de reproducción de este año, por supuesto, ¿no? Eh, Acá está Fernanda Salas. Fernanda Salas, ex compañía mía, creo que debe ser ella, del Banco Provincia de Córdoba. Si es así, Fernanda, bienvenida. Eh, Fernando, y en esta oportunidad, ¿qué nos vas a estar contando, Fernando, en esta sesión? Hacemos un pequeño adelanto, un spoiler. A ver. Vamos a, vamos a ver un poquito lo que es lo- cómo cómo se eligen las herramientas de automatización. Tiene que ver con la competencia, entre comillas, de las herramientas licenciadas contra las open source y compartir un poco la experiencia y mostrar los beneficios de una y de otra. Tal vez ir un poquito más a los beneficios del licenciado y demostrar no solo que las open source son más baratas o gratis, por decirlo de una manera, sino que tienen un costo, dónde está ese costo y cómo ese costo en el tiempo se empareja para que y nos damos cuenta que a largo plazo una herramienta licenciada y una herramienta open source valen lo mismo al final de cuentas. Ok, bueno, recuerdo nuevamente que Qualys Lab, empresa sponsor, Gold de nuestra séptima edición, súper agradecidos que nos hayan apoyado y súper agradecido, Fernando, en que compartas este conocimiento. Cierro cámara y te comparto, dejo para que compartas vos y Dale. ya está vos. Ah, no tengo el co-host todavía, Gus, cuando puedas. Ahí sí, ya lo tengo. Fíjate si podés compartir, podés Sí, sí, compartir. ya. Sí, sí, sí. Muy bien. Tiene que estar compartiendo, ¿no? Así es. Correcto. Bien, déjenme ver si podemos cambiar esto de lugar. Ahí está, si no molesta. Muy bien, entonces, bueno, arranquemos. De nuevo, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la selección de herramientas de automatización, comparando las herramientas licenciadas versus las open source. Para quienes no me pudieron conocer la semana pasada, soy Fernando Figliola, socio y cofundador de Qualislab. Actualmente me dedico a la consultoría de automatización. Tengo unos 22 años de experiencia en el rubro IT y muchos de estos años trabajando como automatizando más que trabajando como automatizador, porque fui tanto automation engineer como automation starter, digámoslo así, de trainee. Fui arrancando y siguiendo la carrera de automatización. Me especialicé en automatización de pruebas. Así todo, no solo con las pruebas, sino con procesos, también como vimos la vez pasada con APIs y usando distintas tecnologías y herramientas. Acompañé a distintas empresas de primera línea en la puesta en marcha de sus áreas de automatización, creando equipos, fijando objetivos y estableciendo estrategias que pudieran obtener los resultados, llegando a los resultados que habían seteado. Me gustaría hoy compartirles mis experiencias para que ustedes puedan tomar la mejor decisión posible cuando tengan que seleccionar una herramienta
de automatización. Bien, entonces, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, lo que proponemos, lo que queremos proponerles o venimos a proponer hoy es cambiar un poco el foco de la forma en cómo elegimos las herramientas de automatización. Hoy día se eligen las herramientas de automatización normalmente priorizando las open source porque no tienen costo. Entonces, eso es real, no tienen costo, es cierto. Las herramientas licenciadas tienen un costo de inicio elevado, también lo sabemos. Lo que pasa es que tendemos a omitir el tiempo que se dedica para llevar adelante un proyecto de este tipo cuando seleccionamos una herramienta open source. eh, los tiempos para completar el proyecto, desde el inicio hasta el fin. Y en realidad el fin no es tan el fin, sino es lograr desarrollar lo que es el framework y luego es mantenerlo, agregar alguna cosa, quitar algo que sobra, buscar alguna actualización o nuevas propuestas o nuevas mejoras que van saliendo en este mercado que es tan cambiante día a día. Todo esto sin contar con la capacitación y el conocimiento de los talentos que se requieren para hacer este proyecto, ¿no? Entonces, queremos mostrarles cómo cambia la ecuación, o sea, cómo cambia la decisión que podamos tomar si agregamos como variables el tiempo y el conocimiento. Ya que existe un mito que dice que las herramientas licenciadas son más caras porque hay que invertir el dinero en un principio. Entonces esto depende de un presupuesto, de aprobaciones y demás, hace que tal vez la toma de la decisión se extienda un poquito más en el tiempo. Pero, ¿qué pasa con una herramienta open source? ¿A dónde se invierte con estas herramientas? Justamente, como decíamos antes, se invierte tanto en el tiempo como en la capacitación. El costo de los talentos que llevan adelante este proyecto es mayor, ya que requieren perfiles con más conocimiento de algún IDE de desarrollo. Puede ser Python, Java, C Sharp, JavaScript, el que nosotros más nos guste o el que la compañía esté más conforme o le guste más para trabajar. Entonces, además, estos tiempos de desarrollo hacen que el retorno de la inversión sea aún mayor que en una herramienta que ya entrega todo cuando compramos su licencia. Entonces, en esta charla es súper importante entender que no estamos comparando las herramientas. En ningún momento queremos ver si una es mejor que la otra. Eso, que las dos tienen sus pros, las dos tienen sus contras. Siempre hay formas de buscarle la vuelta y resolver inconvenientes que se nos puedan presentar en cada una de ellas. No es el objetivo comparar las herramientas entre sí. Hoy, la propuesta de valor es que el tiempo es dinero. Bien, entonces, ¿qué herramientas vamos a comparar? Vamos a comparar una herramienta licenciada, dos herramientas que son actuales en el mercado. La herramienta licenciada que seleccionamos es Ranorex Studio. Nosotros somos partners de Ranorex. Hemos trabajado con muchos clientes y hemos incluido en muchos proyectos esta herramienta. Y por el otro lado, como una herramienta open source, una de las más conocidas que hay hoy en el mercado o digamos así, que tiene mucha más trayectoria, es una de las que más trayectoria tiene en, en el mercado actual, que es Selenium WebDriver. También incluimos, como pueden ver, el loguito de Selenium IDE y es para que la comparación sea lo más pareja posible, ya que Ranorex permite grabar las acciones y generar un script y WebDriver no, lo tenemos que codificar todo. Como alternativa, nosotros proponemos usar Selenium IDE y exportar el script que nos genere, cosa que la comparativa sea lo más justa posible y no querer sesgar esta decisión. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, nosotros seleccionamos, hicimos algunos videos para poder compartir con ustedes, porque es un poco complejo tratar de hacer todo esto en vivo, puede llevar mucho más tiempo y puede traernos trastornos en el momento de la muestra. Entonces lo que hacemos es, generamos un video de la grabación tanto de un script con Selenium IDE como un script con Ranorex. Ahora entonces, lo que voy a hacer es mostrarles la grabación con Selenium IDE.
como sabemos, Selenium IDE es un plugin que se instala directamente en nuestro browser. Puede estar en Chrome, lo podemos encontrar en Firefox también. Inicialmente era solo de Firefox, ahora también está en Chrome. Nos sirve principalmente, como les había dicho antes, para obtener el código que después lo vamos a exportar a Selenium WebDriver. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a poder explotar ese código que generamos para darle mayor capacidad. Lo que va haciendo Selenium IDE es ir grabando en las acciones, las interacciones que tenemos en nuestra página web. Como pudieron ver, hasta ahora abajo a la derecha nos va mostrando que hay actividad. Selenium IDE está grabando y está guardando cada una de las acciones que nosotros vamos haciendo. Como podemos ver ahora al final de la acción, nos solicita un nombre del test y, esperen que les voy a mostrar que aquí tengo el Selenium ID abierto, nos muestra, podemos ver que nos organiza en test suites y test cases cada una de las grabaciones que nosotros vamos haciendo. Por el lado de Ranorex, ahora vamos a ver cómo ejecuta Ranorex. Como pueden ver, es muy parecido hasta aquí. Vamos seleccionando. Una de las diferencias que podemos ver es que cuando seleccionamos un elemento lo recuadra para marcarnos en dónde estamos interactuando, con qué elemento. También vemos que hay una, un centro de control aquí abajo a la derecha donde va mostrando todas las actividades que vamos haciendo y donde vemos todas las acciones, ¿sí? También me permite interactuar con esas acciones. Si hay algo que me equivoqué, hice un clic sin querer o no, o, o no hice bien el clic o me equivoqué, lo puedo ir eliminando y puedo ir interactuando. Otra cosa importante que ahora mismo estamos viendo es que yo puedo hacer una validación en tiempo de grabación de un script. Es algo que no se suele ver muy seguido, o una característica de la herramienta Ranorex que nos permite validar algo en el momento de la grabación. Eso nos ahorra tiempo porque yo ya genero la validación, genero el punto de control en el proceso de grabación. ¿Sí? Como verán, Ranorex más o menos hizo lo mismo. Lo que quiero mostrarles con Ranorex es que también aquí, también tenemos también tenemos un test suite para organizar los test cases. Como vemos, en este caso tenemos dos test cases y dentro del test case tenemos organizados las grabaciones, ¿sí? Las acciones sería. Hasta aquí entonces las herramientas han sido muy similares, como habrán visto, en lo que es la velocidad de grabación y, l- y también cómo fuimos interactuando y las actividades que fuimos haciendo. Aunque las diferencias van a empezar a aparecer ahora, en breve. Entonces, en Selenium IDE, lo que tuvimos que hacer es, a partir de la grabación, lo que queremos hacer es exportar esa grabación que hicimos para llevarnos luego eso a lo que es Selenium WebDriver. Y hay una serie de pasos que hay que ir haciendo para poder no solo exportar el código, sino incluirlo en nuestro IDE de desarrollo. En este caso, nosotros para exportarlo tenemos que seleccionar el test y en los tres puntitos vamos a export. Dentro de export nosotros como Ranorex está hecho con C Sharp, quisimos ser lo más parecido posible porque ya tenemos también Visual Studio y exportamos todo con C Sharp y en Unit. Al hacer esto nos entrega este código, ¿sí? Que es el que vamos a tener que copiar y pegar en nuestro IDE de desarrollo. Cuando hagamos esta copia y pegue, vamos a tener que tener en cuenta algunas particularidades. Dentro de esas particularidades, tenemos que ver que hay que acomodar el código. Al copiar y pegar, tenemos que ver que hay algunas partes que se pisan y vamos a tener que corregirlas, ¿sí? O sea que ya requiere que nosotros intervengamos con actividad en el IDE de desarrollo para acomodar este código, arreglarlo, para que no nos dé error de entrada. Por ejemplo, en Visual Studio hay que configurar o verificar que el nombre de lo que se llama el namespace sea el correcto. Se los muestro aquí. Este nombre del namespace lo agregamos nosotros porque no viene directamente
en el código, ¿sí? ¿Ven? Viene como el test fixture y no viene el namespace. Entonces lo tenemos que agregar a mano. También tenemos que validar estos usings, ¿sí? Que serían los paquetes descargados y que sean reconocidos, ¿sí? Para que puedan interactuar y trabajar correctamente. Bien, entonces, una vez que exportamos todo y lo incluimos a Selenium WebDriver, podemos ver que automáticamente la exportación nos agrega un setup, nos agrega un teardown, que son partes básicas, funcionales y muy necesarias al momento de lo que es la parte de automatización, eh, que nos permite luego acomodar los scripts y hacer acciones antes y después de la prueba en sí misma. Por otro lado, tenemos, como ya más o menos le mostré, lo que es Ranorex, que automáticamente, cuando ni bien lo instalamos, ya nos deja lo que sería un test case con un setup ya configurado, un teardown ya configurado y el recording vacío y listo para empezar a hacer las acciones. La grabación que vimos hace un ratito es justamente todos estos pasos se grabaron con esa grabación y se generaron automáticamente aquí y lo podemos ver. Ya está listo para usarse. Yo no tengo que ni configurar, ni preocuparme en que los uses no existan, ni en que los paquetes estén descargados o que estén actualizados. Ya está listo para usarse. Lo descargo, lo instalo y ya lo tengo listo para usar. El- entonces, como podremos decir que tenemos una conclusión aquí, ¿sí? La gran diferencia es que Ranorex Studio, como habíamos visto, Ranorex es un framework de desarrollo ya completo, con los pilares de la automatización listos para ser utilizados directamente desde la instalación del producto. Y por el otro lado, tenemos a Selenium IDE y Selenium WebDriver, los tenemos que juntar. Recuerden, primero generamos el script con Selenium IDE y lo podemos exportar para ingresarlo, incluirlo a Selenium WebDriver. Vemos que es algo similar. Vamos a copiar y pegar el código, pero si solo hacemos eso, nos va a fallar. No es que podría fallarnos, nos va a fallar. Tenemos que intervenir un poquitito para poder ya dejarlo ajustado. Por ejemplo, lo del namespace, revisar los recordings, revisar que los paquetes estén descargados y actualizados y nos llevaría un poco más de tiempo, ¿sí? Ya no es solo en la misma herramienta, sino que tengo que abrir el explorador o el browser que vayamos a usar, seleccionar Selenium IDE, hacer la grabación, luego una vez que está hecho, podríamos revisar el código, lo vamos a mostrar aquí, podríamos, ven, revisar el código. Si no tenemos las validaciones, las podemos agregar, pero ya por fuera, ¿sí? Podríamos decir, bueno, yo quiero agregar una validación aquí, tengo que insertar un nuevo comando y en este comando le tengo que decir que quiero hacer una assertion y podemos hacer una assertion, podemos hacer una verificación, un verify y buscar alguna verificación para algo en particular, la que sea que el caso de prueba nos pida. ¿Sí? Finalmente tenemos lo que es el target, que es a dónde o a quién, a qué elemento web vamos a verificar o hacerle un assert, y esto queda incluido. Una vez incluido, lo podemos exportar. ¿Sí? Como les había mostrado antes, de los tres puntitos export, y lo exportamos. Y eso nos lleva al, a lo que es el WebDriver, lo que es justamente el IDE de desarrollo de Visual Studio, ¿sí? Y podemos replicar generando, digámoslo de esta manera, creando un framework, podemos replicar los pilares, esto que habíamos hablado, que les había contado antes, y desarrollando justamente un framework nos permite realizar más o menos lo mismo. En algunos casos es más, podemos utilizarlo o explotarlo más, sacarle más valor, y en algunos otros casos es un poco más complejo, tenemos que invertir un poco más de tiempo para obtener el mismo resultado. Entonces, recordemos que Selenium son paquetes free, paquetes open source, que no son un framework de desarrollo, son los paquetes que nosotros podemos utilizar para hacer las acciones. Les vuelvo a mostrar en Visual Studio todos estos pasos que vemos. En realidad, la prueba en sí misma es esto que estoy mostrando ahora, ¿sí? En particular. Obviamente que como
buen automatizador y como ustedes automatizadores, en algunos casos que son, ven esto y no es que se asustan, pero dicen, todo esto se podría agrupar para tener los pasos y poder reutilizarlo, pero todo lo que estoy contando ahora equivale o tiene que ver justamente con lo que es un framework de desarrollo, ¿sí? Algo que me da un entorno de trabajo que me permite reutilizar scripts, lo que es un repositorio de elementos web para no tener que todo el tiempo escribir una búsqueda de algún archivo, perdón, archivo, algún elemento con el que quiero interactuar y demás. Entonces, como les decía antes, para sacar el máximo provecho a lo que es Selenium WebDriver, tenemos que generar un framework, ¿sí? Y para generar ese framework tenemos que invertir tiempo. En este caso, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto mayor es el skill del talento que desarrolle este framework, más rápido va a ser a un costo de un salario más alto, obviamente. ¿Sí? Entonces, acá es la comparación. El tiempo es dinero. ¿Sí? Entonces, acá es la comparación. Si yo contrato a alguien para que me haga para que desarrolle un framework de automatización que conoce menos, entonces vamos a invertir en un talento que tiene que aprender más. Eso va a llevar a que el desarrollo sea más extenso y que el retorno de la inversión también sea a más largo plazo. Bien, vamos a continuar entonces. Ahí, aquí tengo el control. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ver una muestra de lo que es la ejecución, ¿sí? De nuevo, para que esto sea lo más sencillo posible, por decirlo de alguna manera, lo que hicimos fue generar grabaciones y ahora las vamos a compartir. Esta grabación que vemos acá es una grabación que hicimos con Selenium ID. Fíjense cómo a medida que vamos interactuando, marcó con un recuadro el iniciar sesión, por ejemplo. Acá no vemos, no sabemos qué es lo que está pasando. Yo tuve que ir a buscar lo que es el Selenium IDE para ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba ocurriendo. Eh, Perdón, justo, ahí está. Entonces, como ven, está muy lento acá. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el problema es que cuando empezó a trabajar Selenium IDE, tomó como atributo para encontrar el elemento del login, este elemento de aquí, del login, tomó el atributo del ID. Y el ID en este caso es dinámico. Al ser dinámico, cambia. Y como cambia, la primera vez que se tomó era este número que vemos aquí, y la segunda vez, cuando quiso ejecutar, ya no era el mismo. Selenium IDE tiene una propiedad en una de las últimas actualizaciones que le permite identificar, en el primer caso acá, cuando le quiso hacer clic, identificó que ese ID no era válido a tiempo de ejecución, lo detectó, lo modificó, dijo, en vez de usar el atributo ID, voy a usar el atributo name. Lo van a ver aquí abajo, ahora dejo quieto el mouse, así lo pueden ver. Eh, Aquí abajo se puede ver que hay un warning, me dice que en vez del ID pasó a usar el name, pero en el paso siguiente que quiso escribir el nombre, el correo electrónico, ya se frenó, no pudo avanzar, le faltó durante 30 segundos, estuvo tratando de encontrar ese ID, no pudo, falló. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con Ranorex. De nuevo, también, fíjense, es una grabación, yo le doy Run y acá de entrada, voy a frenarlo un poquitito, vemos que ya hay un cambio fundamental. ¿Por qué digo que es un cambio fundamental? Bueno, aquí vemos como ya hay una consola que ejecuta un ejecutable, un exe, ¿sí? ¿Ven? Se ejecuta un programa entero y va logueando en la consola todas las acciones que va haciendo. Vamos a dejarlo correr porque no solo vamos a no solo vamos a ver esa diferencia, sino que aparte vemos en la parte inferior derecha que que hay un panel de control donde me va mostrando las actividades, las acciones que vamos haciendo, que se van realizando, y el tiempo que le va llevando cada una de las acciones en ese círculo, ese gráfico de torta que se va completando. Eh, También vemos que la gran diferencia entre uno y otro es que Ranorex terminó bien y Selenium IDE falló. Obviamente que
Si yo ejecuto esto mismo en Selenium WebDriver, también va a fallar. Se los voy a mostrar. ¿Por qué va a fallar? Bueno, si falló el Selenium ID, también va a fallar el Selenium WebDriver, porque es el mismo código. Yo lo exporté, lo tomé, lo puse aquí, lo ejecuto. Fíjense cómo abre, empieza a trabajar y cuando llega aquí, falla. ¿Por qué falla? Bueno, porque pasó lo mismo que en Selenium ID. La diferencia es que el ID tiene esa capacidad de reconocer que era un ID, el atributo con el que quería trabajar, y lo cambió en una de las acciones, lo cambió, y en realidad Selenium WebDriver no tiene esa capacidad per se. Si la queremos, la tenemos que desarrollar nosotros con el tiempo que eso requiere, ¿no? Entonces, pudimos ver que cada uno de las ejecuciones nos entregó un resultado, ¿sí? Ranorex nos generó, como estaba mostrando aquí al principio, nos generó un reporte, ¿sí? Donde me muestra qué acciones realizó, cómo fueron los resultados. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el verde de la validación, de que la validación fue correcta. En el caso de Selenium ID, lo voy a ejecutar aquí. Total, va a pasar lo mismo que antes. Entonces lo voy dejando aquí, ya vamos viendo cómo va interactuando, me va poniendo los tildes verdes en cada una de las acciones que va haciendo y en el log me va generando la actividad. ¿Sí? Entonces, más o menos lo que podemos decir es que Selenium ID me genera un log. Tal vez existe alguna extensión que me permita extraer un reporte. Yo no la conozco. Lo que es WebDriver me generó un resultado, ¿sí? Y este resultado, fíjense, yo tengo que abrir toda la secuencia de actividades para ver que hubo una falla y leer y comprender qué falla hubo, ¿sí? Para poder resolverla, y si hubiese funcionado, tendríamos como que funcionó. Tendríamos este tilde verde y nada más. No tenemos un reporte que entregar. Como les mostraba antes, Ranorex me permite ya entregar este reporte y ofrecérselo a quien lo considere necesario, ya sea el desarrollador o algún funcional para ver, o al QA, al analista QA, que define si se sale o no a producción, pudiendo leer no solo el resultado, sino las acciones, y verificar y validar que las acciones fueron realizadas correctamente. Entonces, el diferencial que tenemos entonces en todo lo que hemos visto hasta aquí es que, tomando una grabación, ya podemos usarla entregando un resultado que ofrece valor, ¿sí? Automáticamente, tanto en Selenium ID como en Ranorex, podemos tomar una grabación. La diferencia principal está en que Ranorex, esta herramienta licenciada, me permite, gracias a la capacidad de selección del atributo, automáticamente Ranorex tiene, por eso es licenciada justamente, tiene un algoritmo, desarrolló un algoritmo que selecciona el mejor atributo con el que trabajar al momento de grabar, ¿sí? Entonces, de esa manera, Ranorex no eligió el ID. Se los voy a mostrar aquí, en un segundo. Aquí, cuando hace clic en el login email, fíjense que Ranorex automáticamente seleccionó el nombre con que es el atributo con el que va a trabajar. De esa manera evitó la falla de que tuviese este ID dinámico y que mañana o que la próxima vez que ejecutara no lo encontrara. Entonces, ese es el principal diferencial, que con Ranorex yo me senté, grabé y lo puse a correr y obtuve un resultado positivo que ofreció valor. Entonces, también el tema del reskilling. Ranorex, como podemos ver, es una herramienta que es muy fácil de comprender las actividades que fuimos haciendo. Si nosotros leemos, vemos que hicimos un clic en los distintos elementos, ¿sí? Y esto es fácil de leer para cualquier persona. En cambio, si vamos a lo que es el Visual Studio, quitemos esto, para mí, que estoy acostumbrado, no es difícil, pero para cualquier persona que se esté iniciando, puede costarle un poco más, puede llevarle un poco más de tiempo y puede ser una dificultad, una traba que hace que le lleve, o sea, que invierta más tiempo para poder analizar y, eh, digámoslo así, hacer que esto funcione bien y más rápido.
Bien, con respecto al retorno de inversión, lo que es el ROI, hay que tener en cuenta entonces que dependiendo de la estrategia podemos tener resultados que nos generen valor en muy poco tiempo. Podemos hacer, digo, de estrategia seleccionando casos en particular, generando ejecuciones críticas, sanity checks, smokes, eh, buscando siempre devolverle más tiempo al tester manual, ¿sí? Que el tester manual no pierda el tiempo o no pierda su tiempo en tareas tan muy repetitivas o en pruebas muy repetitivas que las puede hacer primero la automatización y de esa manera obtener digamos así, su tiempo, invertirlo en testing exploratorio, por ejemplo, que siempre van a entregar más valor. Y por otro lado, ya Ranorex, ¿se acuerdan que yo les mostré que es un archivo ejecutable? Ese archivo ejecutable nos permite integrar estas pruebas rápidamente a ciclos de CI/CD o a pipelines, ¿sí? A herramientas de calidad o algún otro sistema más legacy. Además, me permite integrar a los procesos ya existentes de la compañía. Yo puedo agarrar este ejecutable y usarlo o ponerlo en lo que es las tareas de Windows, ¿sí? Y podría ejecutarse también automáticamente. Esto hace que el ROI sea en menos tiempo y sea más efectivo. Bien, entonces, más o menos estos son los tiempos que se dedica o que se inician, que se invierten cuando se inicia un proyecto. No quiero estirarlo mucho. Lo que es Selenium IDE es muy poquito. Instalo la extensión, la empiezo a usar y listo. En lo que es Selenium WebDriver, tenemos que bajar el JDK o el .NET Framework, tenemos que instalar el framework de desarrollo, lo que es el IDE, tenemos que configurar variables de entorno. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Tal vez 8 horas para alguien experimentado es mucho, podría ser un poco menos. Para alguien que no es experimentado, tal vez 8 horas es más que suficiente. En el caso de Ranorex, por el otro lado, solo es cuestión de descargar el instalador, instalar y ya nos podemos poner a trabajar directamente. Bien, en tema de los desarrollos de scripts, ¿no? Estos son que en mi experiencia estos son los tiempos dedicados, más o menos es lo que tardamos, siempre teniendo un contexto de un tiempo, ¿sí? El primer script, o si va a ser un solo script con el que vamos a trabajar, obviamente que puede llevarnos un poquito más, pero en lo que es la reutilización hace que los tiempos se acorten con Ranorex Studio y también con WebDriver, ¿sí? WebDriver también permite lo que es la reutilización, pero como es por código, lleva siempre un poquito más. Bien, entonces, como conclusiones, si bien las herramientas licenciadas tienen un costo inicial elevado para un proyecto, el diferencial que aporta es muy grande. Con una herramienta licenciada es posible realizar un reskill de los talentos del área de testing o funcional con un mínimo esfuerzo y buenos resultados. Y al revés, ahí está. Y finalmente, es posible tener un ROI en los primeros 3 meses del proyecto, dependiendo siempre de la estrategia y la característica del proyecto, ¿sí? No es que por comprar una herramienta licenciada, en 3 meses ya vamos a tener un retorno de inversión. No es tan automático. Sí depende mucho de la estrategia que queramos encarar y de las características del proyecto con el que vamos a estar trabajando. Recuerden, el tiempo es dinero. Y como les decía al principio, a mediano o largo plazo, lo que es la inversión de dinero, tiempo, se empiezan a emparejar. Y hacemos que la inversión que al principio nos parecía exagerada cuando tenemos que contratar una herramienta licenciada, a largo plazo se equiparen. Entonces, tengamos en cuenta esto. Cuando invertimos mucho dinero, estamos ganando tiempo y cuando invertimos cero dinero, estamos invirtiendo mucho tiempo. ¿Sí? Si no es tiempo, como les contaba antes, es la experiencia de la persona que va a llevar adelante o que va a desarrollar el framework para empezar a trabajar en lo que es automation. Bien, yo voy a frenar aquí un momento por si hay consultas, si alguien quiere hacer alguna consulta, una ronda de preguntas. Acá, Gus. Sí,
No veo ninguna por ahora. Bueno, Vos, no, ninguna por ahora. ¿Alguien se anima bien, a preguntar de los presentes? A ver, tiro una para no dejar vacío acá dale. este espacio, ¿no? Una breve y pequeña conclusión. Eh, pocas veces, pocas veces, he visto un benchmark, una comparación como la que acabaste de hacer, Fernando, con el espíritu tan simple como ir revisando, ir chequeando y comprobando con evidencia concreta, como nos has podido mostrar, el resultado de una acción entre dos herramientas, Ujú. sin tratar de decir, bueno, pasamos por esta y no por esta. No, o sea, comparaste concretamente como corresponde, bajo casi el mismo entorno, si se podría decir. Está bueno, porque pocas veces uno logra poder tener esta experiencia que en lo personal me ha enriquecido mucho. Así que, de vuelta, personalmente te súper agradezco, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. El objetivo era ese, era tratar de mostrar sin, justamente al principio lo decimos, no queremos comparar herramientas. Acá no es cuál es mejor o cuál es peor, es ver o tener otra visión al momento de hacer una elección. No es cuando, y es lo que hablábamos hace un poquitito atrás, no es solo el dinero, el tiempo también tiene que estar en la ecuación, porque el tiempo es dinero. ¿Sí? Sí, Entonces, cuanto antes tenemos resultados, antes podemos salir con más valor en nuestros productos. acá, acá te interrumpo un segundito, Sí, Fernando. Matías ha levantado la mano. Matías, si querés, abrí micrófono y plantearle tu consulta, inquietud o comentario a Fernando, ¿verdad? Muchas gracias. Principalmente buenas tardes. Mi consulta es relacionada a que justo se dio la oportunidad de que en mi trabajo, yo soy un QA engineer pero manual, ujú. están buscando implementar lo que es la automatización. Eh, yo principalmente mucho conocimiento sobre automatización no tengo, entonces por eso quería preguntar, y para hacer más concisa la consulta, es, ¿qué otras alternativas del estilo de Ranorex, por ejemplo, así de licenciados pagos hay, con esa simplicidad, por así decirlo? Con la misma simplicidad es difícil. Existen otras herramientas. Dentro de lo que me pareció muy parecido está Catalon, que también que tiene es algo mixto. Vos podés usar Catalon la versión free y permite hacer algunas cosas interesantes. Y tenés la versión paga que sirve más que nada para la ejecución y ese tipo de actividades. Está bastante bueno. Lo que lo que carece un poquito, lo que es Catalon, es la detección. El sistema de detección de atributos y generación de XPath es un poco menos sólido. Una de las cosas que mejor hace Ranorex es la detección y sí, la generación de los elementos, de los web elements para poder interactuar. Otra de las cosas interesantes, tanto de Catalan como de Ranorex, es que las dos permiten no solo hacer pruebas sobre páginas web, sino que te permiten hacer pruebas sobre desktop, ¿sí? Sobre herramientas de escritorio. Bueno, Catalan va un poco más allá, también podés hacer, que viene incluido con su producto, viene incluido la generación de pruebas de API y también de mobiles. Ranorex hace web, desktop y mobile. Y si querés hacer más todo lo que es APIs, hay que desarrollarlo, pero también se puede hacer. De herramientas licenciadas hay un montón. Las hay muy caras y las hay más baratas. Eh, yo lo que recomiendo siempre para aportar de la mejor manera es es enfocarte o enfocarse en esto, no solo es el dinero, sino también el tiempo. Y por otro lado, ¿qué es lo que le sirve a la compañía? Si la compañía tiene un gran equipo de desarrollo, que puede implementar más fácilmente lo que es WebDriver en el lenguaje que se quiera o el lenguaje que trabaja el sector desarrollo
es válido. Y si no existe eso, si los equipos están muy separados o si son una empresa que brinda servicio, el equipo de desarrollo es una empresa que brinda un servicio, nosotros como compañía podríamos llegar a escasear de desarrolladores. Entonces, ahí es donde podríamos plantear qué es lo que quiero hacer. Si quiero hacer un reskilling de mis talentos actuales como de tester manual, que vayan creciendo, es más fácil usar una herramienta licenciada porque les va a costar menos. El ramp up va a ser mucho más delgado y va a haber un retorno de inversión más veloz, más rápido. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Sí, digamos que en todo esto, Matías, también creo yo que tiene que ver con la cultura que tenga la empresa, el área, el- la formación que tenga el equipo de testers, cuántos de ellos tienen o están estudiando o han estudiado programación, porque básicamente en estos casos eh, siempre conviene que el tester tenga conocimientos en programación, porque al fin y al cabo en algún momento lo va a estar requiriendo para poder entender los objetos que se generen o mejorarlos, ¿no? Sí, para agregar un poquito ahí, Gustavo, lo que es el tester, el automatizador es un bicho raro, pero no es un bicho raro porque somos raros, es un bicho raro porque mezcla conocimientos de muchas áreas en un solo punto. O sea, no somos desarrolladores, pero sabemos desarrollar. No desarrollamos páginas web, pero conocemos la estructura de una web. No somos DBAs, pero conectamos a la base de datos, podemos recibir queries, analizarlas y verlas. No te digo analizarlas para resolver algún inconveniente, pero sí para entender qué es lo que pide, qué es lo que busca y cómo obtengo los resultados. No soy un desarrollador que hace APIs, pero sí las entiendo, sí las puedo trabajar, sí puedo juntar. Entonces, hacemos un poquito de mucho y la pata principal es la calidad. Nosotros nos paramos sobre la calidad y desde ahí vamos evaluando y viendo con las herramientas que tenemos cómo vamos logrando esa calidad, cómo el equipo de desarrollo va alcanzando esa calidad y qué tan sólidos o no estamos para salir a producción. Y te agrego algo más, Fernando, de lo que Dale. dijiste, estas cualidades de nosotros como bichos raros, ¿no? Además de eso, y no menor, conocemos, dominamos el negocio, o sea, conocemos de Sí, las reglas del negocio, o sea, conocemos las reglas del negocio, conocemos la práctica nuestra, conocemos de base de datos, conocemos de servicios, conocemos de programación, wow, conocemos de sí. herramientas, no es menor, Por ¿no? eso, por eso a veces es difícil conseguir o darse cuenta de qué perfil, qué perfil tenemos o qué perfil necesitamos para automatizar, porque es un perfil complicado. Tal Todo cual. esto basado, como decíamos recién, basado en lo que es la calidad, ¿sí? Lo que es QA. Tal cual, Fernando, tal cual. Bueno, a ver, ya nos pasamos de hora, pero estuvo bueno esta última charla, la consulta que hizo Matías. Eh, Primero y principal, súper agradecido, Fernando, nuevamente, de que nos hayas compartido tu conocimiento y experiencia en lo que refiere a automatizar, pudiendo llegar de una manera muy clara, muy concreta, con evidencia que no se puede bajar porque realmente está buena entre una herramienta open source y una herramienta arancelada como Ranorex. Ujú. Para los que no saben y para los que vean esta sesión grabada en off, Queries Lab es sponsor Gold de Argentest en séptima edición. El expositor ha sido Fernando Figliola, Technical Manager de Queries Lab. Súper, súper, súper agradecido estamos. Esta grabación estará siendo subida muy pronto a nuestro canal de YouTube y después se va a estar replicando en las redes, como así también el correspondiente PowerPoint que nos ha dado también Fernando. Fernando, te cedo la última palabra y ya cierro.
Sí, en realidad las últimas palabras son de agradecimiento a todos ustedes por su participación y a Argentesting y a vos, Gustavo, por el espacio que nos brindaron y bueno, queríamos felicitarlos también por el evento. Muchas gracias, Fernando. Muchas No, gracias y muchas gracias a los que han estado presentes. Hasta luego. muchas Chao, gracias, Gustavo, hasta muchas luego. gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.